Bueno, buenos días. Hoy una reunión diferente para comunicar la situación epidemiológica actual de La Roque. Como es de público conocimiento, en los últimos días La Roque ha sumado 8 casos nuevos, con lo cual tenemos un caso total de activos actuales de 15 casos. Antes que nada, llevarle tranquilidad a la población, una situación epidemiológica controlable en el contexto de el marco que siempre veníamos planteando. Y hoy se preguntarán por qué una mesa diferente, no está el comité de emergencia o no son las clásicas conferencias. Bueno, porque puntualmente hoy hay una situación particular en una empresa local, y por eso están convocados los actores también, siguiendo la dinámica que tenemos desde siempre de este comité de emergencia, y también ha sido comunicado recientemente de la situación epidemiológica el resto de los integrantes del comité de emergencia municipal local. La particularidad que se da hoy es que en la empresa acá representada Don Bill y la parte gremial hubo 5 casos y hay un par de hisopados más, hay 16 hisopados más en espera desde esa misma empresa, desde ese mismo sector, lo cual nos ha obligado a tomar algunas determinaciones, tanto desde el punto de vista sanitario como de la logística empresarial. Acciones, por otro lado, que venimos tratando desde el día sábado en concordancia con el gremio y con la gerencia de la empresa. Porque, como siempre hemos dicho, la idea es que todo siga funcionando con la mayor de las normalidades, pero preservando obviamente la cuestión sanitaria local. Es así que hubo que algunos sectores del frigorífico se vieron resentidos, una cuestión logística que lo explicarán mejor después la gente del frigorífico, pero acá lo que hay que poner de manifiesto es que la situación epidemiológica sigue estando controlada, que tenemos 36 hisopados en espera de recibir los resultados. Ha sido siempre una de las características de este comité y de esta gestión, es que cuando tenemos casos positivos, la pesquisa activa y el aislamiento activo de la mayor cantidad de las personas que hayan sido contacto estrecho para lograr controlar la situación epidemiológica. Es así que al día de hoy tenemos 42 operarios empleados de Don Bill aislados de su puesto de trabajo con sus núcleos familiares. Esto es importante reiterarlo, no es solamente el empleado o el operario, sino que también es su núcleo familiar, además de algunos otros aislados que ya veníamos con otros casos positivos, lo cual nos hace un total de 280 aislados en la localidad de La Roque en este momento, con los 15 con los 15 casos activos y los 36 hisopados que estamos esperando resultados. Bueno, yo de mi parte creo que nada más, aclarada la situación epidemiológica actual, agradecerle tanto a la empresa como a la parte dirigencial gremial del gremio de la carne, que ha sido un trabajo de mancomunada de esfuerzo, y así se pudo lograr un control rápido de lo que podría haber sido una estampida de casos, y agradecer a ambas partes la predisposición del trabajo en conjunto. Un trabajo que obviamente sabemos que esto fue forjado allá por marzo, siempre ha sido el diálogo una de las características de esto, y para tratar de afrontar la pandemia. Así que yo de mi parte no mucho más. No sé si alguien quiere agregar algo más, después estamos abiertos a las preguntas. Buen día, muchas gracias a todos. Yo solamente quiero resaltar que nuestra actividad, por su característica, es muy esencial. Nosotros el proceso productivo no lo podemos parar de ninguna manera. Por eso desde el primer día venimos trabajando tanto con el municipio como con el gremio, teniendo alternativas. Hoy lo que estamos haciendo es aislando uno de los sectores de la planta, que es el de trozado de pollo. A partir de mañana vamos a continuar con el
esto, pudiéramos abordarlo como lo abordamos hoy. Gracias. Hola, muy buenos días. No, de parte mía también agradecerle de parte del municipio. Creo que el municipio y parte de la empresa reportaron muy bien. Y la verdad que nosotros que pusimos con el secretario general, que se anduvo sábado y domingo a pleno con la desinfección del sector. Y más que nada hablar y decirle al personal de ahí que quede tranquila, que esto iba a pasar, como dijo el doctor, en algún momento no iba a tocar, y llevar la tranquilidad más a la familia de los empleados del frigorífico, y que nosotros estamos para apoyarlo, y cualquier duda o cualquier consulta que nos informen al gremio, a la empresa o de parte del municipio a la Secretaría de Salud. Esta reorganización en el frigorífico, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que van a hacer para poder continuar con la tarea? Básicamente, nosotros esta semana teníamos programado 5 faenas, vamos a hacer 6, vamos a bajar la velocidad, vamos a sacar gente de otros sectores, suprimimos algunas actividades dentro del frigorífico que no son esenciales al ciclo productivo para reorganizar ese sector a partir de mañana. Diego, ¿está identificado lo que sería los rasgos del caso cero de esta última etapa, de estos nuevos 15 casos? No, son de dos conglomerados diferentes. Por empezar, los 15 casos son, uno es el foco frigorífico, llamémosle, y otro un foco particular de una familia. Ambos tienen contacto con localidades aledañas de circulación comunitaria, se están estudiando los nexos. De cualquier manera, creo que a esta altura de la epidemia, si bien los nexos pueden llegar a ser importantes, la importancia es, como siempre planteamos, el aislamiento precoz y el tamizaje. De nuestra parte, hacemos los hisopados pertinentes y la pesquisa de sintomáticos. Y en el caso, una de las acciones que la empresa también va a llevar a cabo, a quienes no tengan síntomas, pero sean de ese sector y quizás algún otro sector aledaño, se le va a hacer una pesquisa por sangre para ver si tuvo contacto, y de surgir, un test rápido que se llama de surgir, se le hará el hisopado pertinente. Por eso, un poco reafirmando lo que dijo Willy, quedémonos tranquilos que se está actuando con la celeridad que el caso demanda. Hace desde el sábado a la tarde, ni he conocido los resultados, que estamos en la dinámica esta de la logística, de la reestructuración de la empresa, del bloqueo sanitario, como ya hemos hecho varias veces, y en este momento desde la Secretaría se está haciendo una pesquisa muy exhaustiva de los febriles y organizando también todo lo que es la logística para que se pueda cumplir el aislamiento. Esto también es importante decirlo, por ahí los aislados son muchos, se está trabajando incansablemente estos 2 días. Si alguien no recibió el llamado telefónico, que nos tenga un poquito de paciencia, que se comunique, como dijo Willy, a las vías de la empresa, del gremio o a la Secretaría, preferentemente no en redes sociales, porque en redes sociales nadie le va a poder dar una respuesta. Tratemos todos de poner nuestro granito de arena, y vuelvo a repetir, somos mucha la gente que estamos trabajando en esto, pero también entiendan que son muchos los aislados, muchos los casos, y como siempre hemos dado muestra acabada de que la celeridad y la respuesta que le hemos dado a la gente ha sido efectiva. Entonces, frente a esta o alguna duda que puede pasar, canalizarla por las vías que correspondan, no por las redes sociales. Y respondiendo a tu pregunta, si el caso cero no está determinado, y a esta altura, a medida que avanza la pandemia y cada vez tengamos más lugares con circulación, el fenómeno que se está dando en el interior del país, cada vez es más difícil determinar el caso que da origen a los diferentes conglomerados. El repunte de estos casos que hemos tenido en La Roque va a resentir lo que es la liberación que se ha hecho, los espacios libres y todas estas cuestiones. No, bajo ningún concepto, seguimos todo igual. Tenemos muy claro que esto es propio de una dinámica y tenemos la convicción de que
esto se bloquea nuevamente como ya hemos tenido experiencia. Y si ustedes se fijan desde el brote anterior y en el brote actual, porque esta enfermedad hay que entender que se da en brotes, siempre han sido acciones focalizadas y parcializadas. Ya hemos explicado en otras oportunidades que necesitamos habilitar algunas cosas como las que fueron la semana pasada, porque también empiezan a ser un problema social y comunitario que termina impactando en la salud. Si solamente veo COVID y solamente acciono en función a COVID, me van a empezar a aparecer otras cuestiones de índole social y comunitaria que, si no les doy la trascendencia que corresponde, van a terminar redundando en una peor calidad de vida o en un peor nivel de salud de la población. Por eso de ninguna manera se da marcha atrás en este momento. Obviamente que se monitorea, como siempre lo hemos hecho, la situación epidemiológica actual y saber, entender que vamos a tener que convivir por un largo tiempo con esto y las acciones tienen que ir direccionadas y focalizadas hacia el foco del brote y hacer lo que se debe hacer. Cuando tenemos casos, se aísla, se hisopa, se pesquisan los pacientes sintomáticos, se tamizan los asintomáticos y se sigue para adelante. Leonardo, te pregunto, de acuerdo a la importancia de la empresa, la preocupación de los sindicatos, también siempre genera preocupación en los ministerios, el Ministerio de la Producción, etcétera, de comunicación desde el municipio con la producción en Entre Ríos y otros organismos. Sí, Mario, bueno, buenos días. Desde el primer minuto que tomamos conocimiento de este posible brote, automáticamente ya por protocolo, junto contigo nos ponemos en contacto directo con la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y con el ministro de la Producción, Juan José Bailo. Yo hablé por última vez con el ministro Bailo el sábado a la tarde. Ellos ya han tenido experiencia, esto ha ocurrido en otros establecimientos similares de la provincia de Entre Ríos, así que vamos reportando día a día la situación, como lo planteaba Diego. Vamos a tomar las medidas que nos indican los protocolos y las autoridades sanitarias correspondientes. Todas las medidas que se toman en el ámbito de nuestra jurisdicción se hacen de manera coordinada y articulada con las autoridades provinciales, regionales, y en este caso estuvimos trabajando desde el día jueves con esta firma, con el frigorífico, con todo su personal, con los referentes, los responsables institucionales del sindicato. El día de hoy estuvimos a primera hora, a las 8 de la mañana, estábamos en el establecimiento, donde la verdad que estas medidas también se pueden ir dando en función de que tenemos una colaboración enorme de parte de la empresa, el personal y el sindicato. O sea, todo eso genera justamente esta situación que, a través de una reorganización, una adaptación y una serie de medidas rápidas, que es esto que está comentando Diego, tal vez no lo detalló demasiado, pero en función de los próximos días estamos haciendo el aislamiento, los hisopados y test rápidos que se hace cargo en la empresa, justamente para tener un diagnóstico inmediato y certero y tener un monitoreo prácticamente directo de la situación. Reitero, vamos a estar analizando minuto a minuto la evolución de esta situación, y por el momento el resto de las actividades y todo lo que habilitó la última resolución, la última reunión del comité de emergencia, sigue autorizado, habilitado, sigue bajo las mismas condiciones. Eso no quita, como lo plantea Diego, si en las próximas horas debemos ajustar o puntualizar algo, se va a ir haciendo, que ha sido la dinámica propia de la evolución de la pandemia, pero también la dinámica de respuesta y el sistema de trabajo que hemos adoptado ante distintas situaciones que venimos atravesando desde el primer caso positivo, que fue en el mes de mayo. Así que tranquilidad a la comunidad, que obviamente reforzamos las medidas de prevención, de cuidado, la responsabilidad, pero que vamos a seguir en el camino que se trazó en la última reunión del comité de emergencia, y esta modalidad la queremos tener justamente para darle tranquilidad a la comunidad de que, como decía Fernando, la empresa nos interesa muchísimo cuidar a nuestras empresas, a nuestros empresarios, a nuestros trabajadores,
y a lo que genera fuentes de trabajo en nuestra zona. Así que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance justamente para cuidar y ser equilibrado en el cuidado de nuestros trabajadores, de nuestra gente y de nuestras empresas también. ¿Está identificado qué fue lo que falló? ¿Cuál fue el problema en lo que sea protocolo o burbuja para que se dé la situación a la empresa? ¿A raíz de dónde se origina? No está determinado, creo que no hay ninguna falla, creo que estamos hablando de un virus con una capacidad de contagiosidad del 70%. Esto es algo monitoreado por nosotros, por la gente del sindicato, por la propia empresa. Tenemos protocolos avalados que los hemos charlado en conjunto en el comité de emergencia acá, en las reuniones que hemos tenido con el sindicato y con la empresa en su momento, que están avalados por el Ministerio de la Producción, pero tenemos que tener en cuenta una cuestión, la densidad poblacional de un área que quizás sea automatizada y requiera un contacto permanente. Si ustedes ven, hay que entender la dinámica de esto, siempre que se producen este tipo de casos, los contactos estrechos, y a veces se busca el contacto estrecho, la gente se asusta y busca el contacto estrecho porque yo el sábado pasé y los saludé. No, mis contactos estrechos hoy son mis compañeros de trabajo. Considerando mi jornada laboral de 14-15 horas diarias, mis contactos más estrechos son quienes están al lado mío en mi jornada laboral. Incluso a veces hasta más que la propia familia. Entonces creo que en un lugar donde tenés una densidad poblacional de empleados alta y una jornada laboral alta de varias horas, 8 horas al menos, creo, y con un virus que tiene el 70% de contagiosidad, no creo que haya habido fallas en el protocolo, considerando además que puede haber pacientes asintomáticos. Por eso también estamos haciendo ese tamizaje de testeos rápidos para ver si alguien puede ser el que haya podido cursar una infección asintomática. Pero vuelvo a repetir una vez más, acá no se trata, como siempre lo he dicho, no se trata de buscar culpas, sino de ir resolviendo los problemas que van suscitando sobre la marcha y sobre todo de no frenarnos, no detenernos y que no nos venza el pánico. Lo peor que podemos hacer frente a esta situación es tener miedo. Cuando me preguntan, y lo he dicho varias veces, doctor, ¿está preocupado? No estoy preocupado en lo más mínimo. Me estoy ocupando, que es algo totalmente diferente entre ocuparse o preocuparse. Obviamente detectamos algunas cuestiones de un tiempo prolongado de refrigerio que tienen y es algo que se puede llegar a modificar, pero acá creo que debemos acostumbrarnos a que por la dinámica que tiene y la explosión que ha hecho en el interior del país, que tuvo lo propio durante los meses de mayo, junio y julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana del Gran Buenos Aires, o sea, vemos que esto se está comportando en la República Argentina como se ha comportado en el resto del mundo, los grandes centros urbanos, y después se corre y se desperdigona para el resto, para los conglomerados más chicos. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es repasar todo, pero vuelvo a repetir, tenemos que ir acostumbrándonos a que esto va a ser así. Si ustedes ven la evolución del arroz, que digo para no irnos muy extenso, en mayo tuvimos 2 casos, se frenaron con el aislamiento, no teníamos estos números a nivel país ni provincia, después hemos tenido por goteo siempre, y después hemos tenido el pico del 13 de agosto, que terminó a mitad de septiembre, y ahora comenzamos con otro pico, y así sucesivamente se va a ir dando la evolución de esta situación epidemiológica, que vuelvo a repetir, no difiere en lo más mínimo a lo que se ha dado en ningún otro lado. Sí, con una característica interesante, que en Entre Ríos venimos por goteo, le digo yo, un caso con un número casi constante de casos, lo cual nos permite todavía tener un sistema continente, y no como en algunos otros lados que ha hecho una explosión muy marcada y que no se puede contener. Pero creo que, acá no se trata de que si falló o no, y cuando uno ve alguna falencia porque la dinámica cambia,
siempre se está a tiempo de corregir. Lo que no nos podemos dar el lujo es de no actuar. ¿Listo? Muchas gracias.